¿A quién le toca? A nosotros. Empiezo a proyectar. ¿Ya? Ya es la hora. Ok. ¿Ya se ve? Ya. Muy bien, muy bien. Bueno, buenas tardes compañeros. Nosotros somos el equipo que va a estar a cargo de exponer el tema de aparato urinario. Nosotras somos Natalia. Alondra, ¿te escuchas muy bajito o soy solo yo? Pregunto. No, soy No, Alondra. sí, escuchas muy bajito. No se escucha. Permítanme, ya lo escuché. A ver, ahí. Ahí se escucha. Apenas. A ver. ¿Ahí está mejor? Ahí te oyes. Sí, sí. Genial. Es que estoy probando un nuevo micrófono y pues no, mejor sin él. Ok. Bueno, nosotros somos el equipo a cargo de dar el tema de aparato urinario. Estamos conformadas por Natalia Pules, Adamari Salazar, Carla Tavares y Paola Vaquero. Y por su servidora, Alondra Ortiz. Bueno, primero vamos a ver que el aparato urinario se conforma por dos riñones, los uréteres, uno de cada cabina de cada riñón, que van hacia la vejiga, finalmente la uretra, eso que vamos a estar viendo. Entre las funciones de los riñones vamos a tener que separan sustancias extrañas para su posterior desecho. También participan en la regulación del volumen de líquido extracelular y de la cantidad total de agua en el organismo, además de controlar el equilibrio ácido-base. ¿Le das a la siguiente, Anita, por favor? Ok, bueno. Los riñones son órganos que vienen en par y se describen con forma de haba. No sé si ustedes han comido habas, son como un tipo de cacahuatito con esta característica forma. Y se encuentran ubicados pues en el retroperitoneo. Esto significa que los encontramos en la parte posterior de la pared abdominal, pues la palabra retro significa atrás y todos sabemos que el peritoneo pues es esta capa que fija los órganos, ¿no? Bueno, los riñones van a tener un borde lateral convexo y un borde medial cóncavo. Y se encuentran rodeados por una cápsula de tejido conectivo de colágeno denso. Por su reborde medial cóncavo encontramos una pequeña incisión llamada ilio renal, donde pues nace el tallo renal que está conformado por la arteria y la vena renales junto con la pelvis renal, que es la parte superior del uréter. Como pues veníamos también con otros órganos que tienen este hilio, también, o sea, parecido, pues podemos tener el hilio del pulmón, que también es donde entraban las venas y las arterias. Entonces, pues así. Bueno, dentro del riñón, seguido del hilio, hay un espacio llamado senos renales, que se componen por parénquima renal, en donde se va a ramificar la pelvis renal, es decir, la parte superior del uréter. Esta se va a dividir en dos o tres llamadas cálices mayores. Y a su vez estos cálices mayores pues se van a dividir en 8 cálices menores. ¿Le hace la que sigue, por favor? Ok. El riñón en sí se divide en corteza y médula. La corteza es la parte externa que rodea la médula y es de color rojo. Aquí la podemos apreciar en la imagen. Esta tiene prolongaciones llamadas columnas renales que van a ir invadiendo la médula, o sea, son como para abajo. Y la médula, por su parte, está compuesta de estructuras llamadas pirámides renales, cuyas bases pues se orientan hacia la corteza, mientras que sus vértices, llamados papilas renales, están conectados a un cáliz menor, por lo que pues van a ser en número, suelen ser en 8 pirámides renales, porque como mencionamos antes, eran por cada cáliz mayor eran 8 cálices menores. Estas están separadas las unas de las otras por columnas renales de la corteza, los que habíamos mencionado anteriormente que van a venir como prolongaciones.
A ver, ¿cómo estuvo eso? Por cada cáliz, ¿qué? Cada cáliz menor Sí. tiene una pirámide. Sí, ¿cierto? Entonces van a ser 8 pirámides por cada Ujú. cáliz mayor, porque cada cáliz mayor tiene 8 cálices menores. Sí, entonces, nada más hay un cáliz mayor o cuántos hay? No. Cálices mayores hay de 3. Permítame, déjenme ver. Por aquí lo tengo anotado. Dos o tres cálices mayores. Sí, y esos 2 o 3 son los que Cada van uno a tienen formar. 8 menores. No. Eso es lo que le estoy diciendo, porque lo oí mal. No. Cada uno no tiene 8 cálices menores, no es cierto. Los 8 cálices menores convergen para formar 3 cálices mayores. ¿Sí? ¿Me entiende? Sí, ok. Entonces yo lo entendí mal, perdón. Sí, 8 está son. mal. Ajá, sí. Son 8 cálices menores. Y esos 8 cálices menores, entre todos, van a converger En los en, 3. en 2 a 3 cálices mayores. Ok. Sí, ya Y está claro. y esos cálices mayores van a formar la pelvis renal. Sí. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ándale, pues sígale. Ok. Bueno, la orina va a pasar de las papilas renales a los cálices menores a través de una zona perforada denominada área cribosa, donde se abren los túbulos renales. ¿Le das a la que sigue, por favor, Ana? A su vez, el riñón también se divide en lóbulos que están conformados por una pirámide renal y la sustancia cortical que la rodea. Teniendo en cuenta que cada riñón tiene 8 pirámides renales, también pues tenemos 8 lóbulos. La base de cada pirámide va a irradiar estriaciones llamadas rayos medulares, los cuales se consideran ya pues parte de la corteza. Y cada rayo medular, en conjunto con el tejido cortical de alrededor, se denomina laberinto cortical. Ok, luego tenemos el nefrón. Cada nefrón empieza con un ensanchamiento o imaginado, se menciona, donde se forma una estructura llamada corpúsculo renal, que no es nueva para nosotros, y continúa con una serie de tubos que se dividen en distintos sectores. La primera porción del tubo proximal se divide a su vez en túbulo contorneado proximal, que es la parte que podemos ver en esta imagen como inmediatamente después del corpúsculo, con ciertas, ¿cómo decirle a eso? Como digitaciones, como curvas. Ok, como, Sí, sí, la mira, parte privada. mira, no te hagas bolas. Ujú. Primero, en el libro dice convoluto, ¿verdad? El convoluto no es un término adecuado porque es contorneado. Contorneado quiere decir que da vueltas por todos lados, ¿sí? Sí, Y esa porción tubular contorneada nace exactamente a la salida del polo urinario, ¿sí? Cuando sí, sale el polo urinario, ahí se va a dar vueltas, va a tener un trayecto sinuoso, si quieres llamarlo así, para posteriormente formar una zona recta y luego después esa zona recta pues se va a convertir en un segmento delgado y luego va a llegar a donde da vuelta que es la asa de Henle, etcétera, etcétera. Pero bueno, el nefrón únicamente está compuesto por el glomérulo, el conducto, el túbulo proximal contorneado y el distal y el asa de Henle. Los túbulos colectores nada tienen que ver con el nefrón. ¿De acuerdo? sí. Ándale, pues sígale. Ok, bueno, tenemos la parte recta del túbulo proximal, que se llama, pues,
así se conoce, y a través del segmento delgado se conecta pues con la parte recta del túbulo distal, que el túbulo distal a su vez se continúa con un túbulo contorneado distal. Como el doctor mencionó, el asa de Henkel pues se va a conformar por el segmento recto del túbulo proximal, el segmento delgado y el segmento recto del túbulo distal. El asa de Henkel a su vez se menciona que pues se va a ubicar en la médula del riñón, mientras que en la corteza va a estar el corpúsculo renal y la parte contorneada de los túbulos proximal y distal. Cuando los nefrones se vacían, lo hacen en los túbulos colectores y estos ya llegan al área cribosa. ¿Le das a la que sigue, por favor, Ana? Ok, corpúsculo renal. Es el que vemos nombrado como pues la primera porción ensanchada del nefrón, y este se compone por el llamado glomérulo y la cápsula de Bowman, que esta cápsula pues va a rodear al glomérulo y a su vez está formada por dos capas. Tiene una capa externa que se llama capa parietal y forma el límite del corpúsculo renal, mientras que la interna se va a llamar capa visceral y recubre los capilares del glomérulo. Y el espacio, por así decirlo, vacío que queda entre una y otra, pues es llamado espacio urinario. La filtración de la sangre ocurre a través de los capilares del glomérulo. Primero tenemos que a través de sus paredes en el polo vascular veremos las arteriolas glomerulares. La arteria glomerular aferente, es decir, que entra, se divide dentro del corpúsculo renal en 5 ramas, que van a formar cada una asas capilares. Estas asas capilares se llaman lobulillos y van a estar, se anastomosan, pero, o sea, por lo que entendí es entre ellas mismas, no con las otras asas capilares. No, mire, pasa lo siguiente. Usted sí conoce las madejas las madejas de estambre. Sí. ¿Qué pasa con las madejas de estambre? Pues están enrolladas. Están enrolladas, ciertamente. ¿Y dónde inicia? ¿En el centro? Sí, en el centro, pero aquí vamos a hacer el ejemplo lo siguiente. Usted tiene un hilo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues haga de cuenta que ese hilo entra y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas y cuando usted quiere, lo saca. ¿Sí? ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Sí. Es lo único, no se anastomosan. Ese es un error. La anastomosis se aplica únicamente a vasos sanguíneos y a tripas, a partes huecas. Y quiere decir que un cabo se une a otro. Y en este caso no hay cabo. Es solo el capilar que va dando vueltas, forma un ovillo, le sigue, forma otro lobulillo, o como quiera llamarle, lo sigue, lo forma otro, y hasta que forma 5, ya se sale. ¿Sí? Sí. Y entonces ya se llama arteriola eferente. ¿De acuerdo? Okay. Sí, está bien. Es que yo vi ese dato en el libro, entonces lo voy a corregir para que no se me vaya. No, así es. O sea, no corrija, simple y sencillamente es eso. Entra Okay. arteria y da Sí. vueltas y 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 se sale. No hay anastomosis de ninguna manera. Si hubiera otra arteria que entrara por el otro lado y se juntaran, entonces serían anastomosis. ¿Sí? Sí. Le digo esto para que no se vaya a confundir. Por ejemplo, vamos a ver, para que entienda lo que es una anastomosis. Tenemos una tripa y resulta que la tripa ya no se necrosó, se puso negra, ya no sirve. Entonces el cirujano la ve y quita la parte que ya no sirve. Y entonces, si cree que es necesario, las va a unir el otro cabo con el otro cabo. Y entonces ya forma un arterio, se llama entero
anastomosis. Quiere decir que una tripa se unió a otra. ¿Sí? Sí. Y cuando son vasos, por ejemplo, vamos a ver, que un vaso necesita ser unido a otro. Entonces se llama una arterioanastomosis. ¿Sí? Y aquí no, aquí no no se está uniendo a nada, simplemente está dando vueltas. ¿Conoce los serpentines? ¿Los de las fiestas? No, el serpentín donde hacen el alcohol, donde filtran todo. Ah, Sí, no, no el los conozco. serpentín da vueltas, da vueltas, da vueltas, da vueltas hasta que sale. ¿Y para qué hace eso? Pues para que se filtre todo. Aquí tenemos una filtración que vamos a ver que se llama filtración por multicorriente, por contracorriente, perdón. ¿Sí? Ok. A la velocidad con que entra la sangre a través de la arteriola es mucho. De tal manera que el aspecto histológico del capilar fenestrado le permite estar filtrando cosas, lo que se pueda filtrar, y eso es lo que va al espacio urinario. Esto lo va a entender más adelante. Bueno, ¿sí que le quedó claro o no? Sí, ¿Mande? sí, sí, sí. Ándale, pues sígale. Ok. Entonces, pues, se van a unir nada más para formar la arteriola diferente, que es la que va a salir del glomérulo por el polo vascular. Los podemos ver el polo vascular en la parte superior de la imagen de nuestra derecha. Regresando a la cápsula de Bowman, nos menciona que sus dos capas tenemos pues, como hemos mencionado, la parietal, va a estar compuesta por epitelio plano simple ubicado sobre la membrana basal, sobre una membrana basal, mientras que la capa visceral se compone de una capa de células epiteliales conocidas como podocitos, que emiten prolongaciones que se dividen en prolongaciones primarias, secundarias y terciarias. Y a su vez, estos emiten pedículos que entran en contacto con la lámina basal, de la cual mi compañera Ana hablará a continuación. Muy bien. Vamos a empezar ya con lo que es la lámina basal glomerular, que pues va a ser la que, como dijo Alondra, separa los pedicelos de los podocitos. Esta en el microscopio óptico, se va a poder apreciar más con lo que es la tinción de Paz, y en el microscopio electrónico se van a poder diferenciar lo que son tres capas. La lámina densa, que es la parte o la lámina intermedia, es una red filamentosa de colágeno tipo 4. Esta lámina más que nada sirve como un filtro de moléculas de mayor tamaño. La lámina rara interna y la externa van a rodear a lo que es la lámina densa. Estas van a tener una gran cantidad de heparansulfato, y esto les va a conferir una carga negativa. Y las células endoteliales van a tener un citoplasma aplanado y tienen fenestraciones de 70 nanómetros de diámetro. Ahora ya, pasando a lo que es la barrera de filtración glomerular, esa es una barrera tisular que va a actuar como filtro en la formación del ultrafiltrado. Esta va a separar la sangre de los capilares glomerulares del espacio capsular. Se va a componer de tres elementos: del endotelio capilar, la lámina basal y las ranuras de filtración. Esta va a funcionar o va a separar los elementos por su tamaño, su peso, la carga y la forma. En el tamaño, si tiene un diámetro menor de 4 nanómetros, va a pasar fácilmente. En cambio, si es mayor o de 8 nanómetros, va a tener una retención. En el peso puede pasar libremente siempre y cuando sea menor a los 100.000 Daltons, y entre más se acerque a este peso, va a ser más difícil su paso, o de plano va a ser completamente retenida. La carga va a afectar, ya que, como les había comentado antes, la lámina basal tiene una carga negativa. Entonces, si llegan moléculas con carga negativa, pues negativo y negativo pues, no se llevan bien, ¿verdad? Entonces, no pueden pasar.
En cambio, si es positivo, pues pasan de forma muy sencilla. La forma, siempre y cuando sea alargada y flexible, pues pasan con mayor facilidad, pero pues también, por ejemplo, la hemoglobina va a pasar de forma muy fácil, incluso aunque sea una molécula globular. En cambio, la albúmina plasmática pasa en cantidades muy escasas. La fuerza impulsora, que pues es la diferencia de presión de la sangre de los capilares glomerulares y la del espacio capsular, es lo que nos estaba diciendo ahorita el doctor, que la presión efectiva de filtración pues va a ser de 10 milímetros de mercurio. Entonces, sin esta presión no podría haber una filtración. ¿Mande? Bueno. También tenemos que tener en cuenta que la filtración glomerular total va a ser de 125 mililitros por minuto. De estos 125 mililitros se van a reabsorber 124. Entonces, por minuto solamente vamos a producir 1 mililitro de orina. Y ya en el día, en promedio, se sacan 1500 mililitros de orina. Ahora vamos a lo que es la región mesangial, que pues va a ser la zona axial o central del ovillo glomerular. Estas células mesangiales van a estar incluidas en lo que es la matriz mesangial extracelular laxa. Esta va a ser paz positiva. En el microscopio óptico se pueden ver las células con núcleos más oscuros y grandes. Y en el microscopio electrónico se pueden ver la forma irregular y las prolongaciones citoplasmáticas y haces filamentosos que estas tienen. La función no está realmente muy definida, no es muy conocida. Se cree que puede conferir rigidez a las asas capilares como una especie de esqueleto intraglomerular y se contraen por acción de la angiotensina 2, aunque también tienen capacidades fagocíticas. Entonces, también se cree que que tengan la función de limpiar la lámina basal. Ahora ya pasando a la porción tubular, pues primero tenemos lo que es el túbulo proximal, que también lo mencionaron hace poquito. Se va a dividir en lo que son dos partes, la porción contorneada y la porción recta. La porción contorneada pues va a estar arrollada y va a estar únicamente en la corteza, y esta se va a continuar por lo que es la porción recta, que va a descender a la médula y va a ser la primera porción del asa de Henle. Este túbulo proximal es la parte más larga de la nefrona. La pared se forma, de una capa de células cilíndricas bajas con citoplasma eosinófilo y un núcleo redondo en el centro. Estos tienen un ancho borde en cepillo luminal y este cepillo se compone de pues largas microvellosidades. En el microscopio electrónico, en la superficie lateral se puede ver cómo se forma un sistema de prolongaciones interdigitantes con las demás células vecinas. En su citoplasma apical van a tener lo que se conoce como fositas y van a estar cubiertas de clatrina. En esta misma citoplasma van a tener lo que son vesículas y los túbulos apicales densos. En conjunto, estas fositas, las vesículas, los túbulos apicales densos y los lisosomas nos van a dar lo que es un aparato endocítico, que es más que nada activo en lo que es la reabsorción de las proteínas. ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno, tomar eso. ¿Les hablan niños? ¿Tienen alguna duda? No, creo que está todo bien. Aunque Sí. todo perfectamente bien, hija. Tú sigue. ¿O quién sigue? Bueno, ahora me toca a Mi mí. compañera. Perdón, Anita, ¿qué pasó? No oigo. No, sigue, adelante, Carla, adelante. Ok. Bueno, yo soy Carla Tavares, doctor, y pues ya de aquí me toca a mí. Para terminar últimamente con el túbulo proximal,
Bueno, aquí el libro nos dice que mediante la filtración glomerular se producen aproximadamente 180 mililitros de ultrafiltrado por día. Después, en los túbulos proximales se reabsorbe alrededor del 70% del agua y de los iones de sodio. Durante el pasaje de la porción tubular y de los conductos colectores se reabsorbe aproximadamente, bueno, más del 99% del filtrado. Los iones de sodio inician su reabsorción con un transporte activo mediado por una ATPasa en la membrana celular basolateral, para después continuar con una difusión facilitada en el principio del túbulo proximal y con dirección hacia el interior de la célula. Y finalmente, en la porción más distal de este túbulo, se captan por simporte, que significa que las moléculas se muevan en el mismo sentido. Después, el agua se incorpora por osmosis, que es canales de agua llamados acuaporinas, que estos son proteínas de membrana transportadoras. La más importante en este túbulo es la acuaporina 1, que constituye el túbulo proximal en la porción descendente delgada del asa de Henle. Y finalmente, las proteínas representan aproximadamente 30 gramos por día y forman pequeñas vesículas en el citoplasma apical. Estos después se fusionan con endosomas tempranos y tardíos. En el caso de la albúmina, esta es degradada por acción de enzimas lisosómicas para dar aminoácidos que se reutilizan en el organismo. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Ok. Después, la siguiente porción de nuestro túbulo es el segmento delgado. En las nefronas corticales, este se localiza en la rama descendente del asa de Henle y se continúa en la rama ascendente gruesa un poco antes o justo después de la horquilla del asa. Después, los segmentos delgados de las nefronas yuxtamedulares son largos antes y después de la curvatura del asa y llegan hasta la profundidad de la médula. Estos segmentos delgados comienzan la transición entre las franjas externa e interna de la zona externa de la médula y se continúan en la porción recta del túbulo distal, del cual hablaré un poquito más tarde. Bueno, este segmento está revestido por epitelio aplanado, cuyos núcleos son alargados y, bueno, la estructura con microscopía electrónica se observa que las células son bastante más simples que en el tubo proximal. Estas se subdividen en 4 tipos. El tipo 1 es un epitelio muy plano que se halla en las nefronas corticales, y los siguientes tipos son algo más altos y se encuentran en las yuxtamedulares. Estos en su superficie luminal se encuentran cortas microvellosidades y se mantienen unidas por zonulae ocludentes y yuxtaluminales. Por último, el citoplasma de estas células contiene escasos orgánulos habituales. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y ya la última porción de los túbulos es la llamada túbulo distal. Esta, a su vez, está dividida en 3 porciones: la porción recta, la mácula densa y la porción contorneada. La porción recta es la tercera parte del asa de Henle y es la parte, bueno, esta recorre la parte externa de la médula y vuelve a su propio corpúsculo renal. Su transición es gradual entre el segmento delgado y sus células pues son cúbicas bajas en la porción recta. Su citoplasma es acidófilo, poseen interdigitaciones laterales, escasas microvellosidades y la rama descendente es muy permeable al agua. Posee canales acuosos de acuaporina 1 y no hay reabsorción de iones sodio aquí. Por el contrario, su rama ascendente es casi impermeable
y reabsorbe cloruro de sodio, además de otros iones. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, después está la mácula densa, que es una placa celular alargada. Está formada por células del túbulo distal. Sus células están en contacto, las células de esta, que están en contacto con la región mesanginal son más angostas que las demás, por lo que sus núcleos están más cercanos y esta tiene una apariencia más densa. Y ya por último es la porción contorneada. Esta se extiende desde la mácula densa hasta el comienzo del conducto colector, por lo que su luz está casi siempre abierta en condiciones normales. Sus células son menos acidófilas y carecen del borde del cepillo. Sus núcleos se encuentran en la zona apical, contienen gran cantidad de mitocondrias y lisosomas y además de esto carece de canales de agua, pero puede reabsorber cloruro de sodio. Y eso pues sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda. ¿Está hablando? No, Carla, todo bien. Okay. Creo que ¿Cuántos después de mí faltan? sigue Adamari. ¿Ya sigue? Sí, sigo yo. Ándale pues. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los conductos colectores, que pues para empezar, algo que cabe destacar es que estos no van a formar parte de la nefrona, sino que pues van a recibir de pues muchas aferencias de numerosas nefronas. Entonces, estos pueden dividirse en 3 regiones, que es cortical, medular y papilar. Pero la cortical no en muchas bibliografías la encuentras porque, pues, te marca el inicio. Como comienza en la corteza, precisamente por la unión de túbulos colectores, pues por eso en esas zonas es como su zona cortical. Y entonces ya en la zona medular, pues es lo que le sigue del trayecto. Va a seguir el trayecto de la parte externa de la corteza a la médula, por eso pues su nombre de zona medular o de conductos colectores medulares. Y ya en su último trayecto, pues del vértice, va hasta el vértice de la pirámide, pues llegando a formar el conducto papilar, o también llamado de Bellini. Pero aquí hay pues variantes entre que recorre la papila o que la perforan. Y pues ya puede que recorre la papila o la perfore. Ahí pues hubo debate entre 2 bibliografías que encontré y pues ya llega al área cribosa, a donde desemboca. Ya hablando histológicamente acerca de estos conductos colectores, pues se va a formar de un epitelio cúbico simple, que a su vez va a contener células claras, que pues son llamadas las principales al estar en mayor número y con abundantes canales acuosos, y las células intercalares o células oscuras, que estas al contrario van a estar en un menor número, que incluso llegan a desaparecer en la zona medular interna, porque pues van a ir como que disminuyendo conforme se acerquen a la zona medular interna. Ahora, en las células claras o principales también nos van a cumplir una gran función, ya que en presencia de la hormona antidiurética, que es pues la ADH, pues va a aumentar su permeabilidad. ¿Le das a la siguiente, por favor? Algo también a destacar es que la concentración de la orina, pues va a tener, bueno, aquí en los conductos colectores es donde va a tener lugar la concentración definitiva de la orina. Esto por lo mismo de que las células claras principales son bastante permeables al agua por sus canales acuosos de aquaporina 2, que aquí al contrario de lo que vimos recientemente, la importante es la aquaporina 2. Entonces, esta aquaporina 2 va a estar regulada, pues como ya lo mencioné, por la ADH. Pero ¿cómo? Pues la ADH se va a unir a ciertos receptores específicos de las células claras, bueno, de las membranas de las células claras, y va
a desencadenar, va a dar inicio a una señalización, en donde, pues, se va a generar una la inserción de conductos de agua favoreciendo la permeabilidad. Entonces, al favorecer la permeabilidad, pues, se va a permitir la reabsorción del agua y la reducción de la orina concentrada. Y ya cuando pues, no tenemos ADH, la antidiurética, pues, no vamos a tener esta permeabilidad, entonces la orina va a permanecer diluida. Y también algo que encontramos, bueno, si andamos deshidratados o nuestro cuerpo necesita una retención de agua, pues, se va a secretar grandes cantidades de antidiurética, para, pues, en un intento de retención del agua, ¿verdad? Eso es cierto. ¿Cuándo pasa esto? Cuando se deshidrata. Los jugadores de fútbol profesional se deshidratan durante la primera parte y si a ellos se les ocurriera ir a orinar, simplemente o van a orinar o nada o una orina muy concentrada. Pero conforme van adquiriendo agua, ¿qué sucede? Pues el agua va a ser más hipotónica, sí. Es decir, se va a estar menos concentrada y como usted lo dice bien en el último punto, una vez que el ADH ya no anda en circulación, simplemente la orina va a permanecer igual. O sea, el ADH actúa cuando no hay o cuando sobra, ¿entiende? Para Ujú. evitar que nos vayamos a deshidratar cuando tenemos mucho volumen circulatorio. Es como con la cerveza, hija. ¿Qué pasa cuando se toman unas 10 cervezas? Van mucho al baño. Pues van mucho al baño y luego si te da cuenta usted y es de las que ve que orina, te va a dar cuenta que está orinando pura agua, ¿o no? Pura Sí, agua, exclusivamente agua. Y va a estar yendo, hasta, va a dejar de ir al baño hasta cuándo. pues, hasta que se haya desechado todo ¿Y qué color lo que adquiere la debió. orina? Ya un color más concentrado. Como dicen los laboratoristas, un color sui generis. Ya cuando adquieren ese color, pues ya va a dejar de ir al baño porque ya el volumen circulatorio ya está estable. ¿Sí me entendió? Sí, Muy bien. eh, mis compañeros, no sé si tengan hasta el momento alguna duda. Nel. No. No, Órale, pues, sígale. Pues ahora les voy a hablar acerca de la eliminación de sodio y potasio por la orina, que esta eliminación también va a estar regulada por los conductos colectores corticales. Entonces, la eliminación del sodio como ya lo mencioné, pues va, además de regularse por los conductos colectores corticales, también va a tener participación la hormona aldosterona en las células, pues claras, las células principales, por eso son las principales, ya que los iones de sodio, pues van, como ya lo mencionaron recientemente, de hecho, por medio de la ATPasa de sodio-potasio, pues van a ser bombeados al líquido intersticial y a su vez, una cantidad equivalente de iones potasio, pues, va a entrar. Entonces, sale sodio, entra potasio. Entonces, ¿esto qué nos va a provocar? Pues, nos va a provocar una orina más ácida, ya que, pues, la aldosterona va a incrementar el intercambio de iones sodio-potasio en la luz tubular y, pues, vuelve la orina un poco más ácida de lo común. También tenemos que una reducción de aldosterona, pues, nos va a tener una disminución en la excreción de sodio, precisamente porque esta aldosterona, pues, es la que nos estimula a esta eliminación de sodio-potasio. Otra cosa a destacar es que otro componente, otro péptido que nos va a regular ayudar en la regulación de la eliminación de sodio es el péptido natriurético, ya que pues, va a inhibir ciertos canales iónicos del sodio, causando mayor eliminación en la orina.
¿Le das a la siguiente, por favor? Ahora les voy a hablar acerca del aparato yuxtaglomerular, que pues es bastante, a mi parecer, bonito porque nos ayuda a regular la tensión arterial, pero también es contraproducente porque pues, nos puede causar hipertensión. Ahorita ya veremos por qué. Mediante el sistema renina, tensina, aldosterona, pues es el que nos va a regular la tensión arterial. De este sistema les hablaré más adelante. También se constituye por células yuxtaglomerulares, que estas las podemos ver en esa imagen que está ahí, junto con células mesangiales extraglomerulares y la mácula densa. La mácula densa ya nos hablaron recientemente acerca de estas, y yo les voy a hablar acerca de las células yuxtaglomerulares, que son células musculares lisas. Las células mesangiales extraglomerulares, pues no se conoce exactamente su función aún. Sabemos que ahí están, pero no sabemos exactamente por qué o como para qué, entonces, pero pues ahí están, ¿verdad? Formando el aparato yuxtaglomerular. En la mácula densa, pues se va, a est- pues va a tener mucho contacto, como podemos ver ahí o en la imagen, no sé, déjenme ver si puedo anotar. Ay, tenemos células de la mácula densa, tenemos las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares. Y si se fijan, pues están muy próximas entre sí. De hecho, la mácula densa se va a encontrar, nada más se van a encontrar separadas por una lámina basal incompleta. Y la función del aparato yuxtaglomerular tal cual es la producción de renina. ¿Cómo Es dijiste que te llamas, perdón? Adamari. A ver, las células mesangiales dentro del glomérulo cumplen una función. Es que en el libro dice que no se conoce su función, pero más adelante dice que sí se conoce. Pero estoy hablando de las células mesangiales que están dentro del glomérulo, no las que están fuera. Deben tener la misma función. Son limpiadoras, actúan como macrófagos. ¿Sí? Por eso es que le digo que posiblemente tenga la misma función. El libro, si usted lo lee, va a ver que dice un párrafo ahí que las células mesangiales no se conoce su función. Más adelante dice que sí se conoce y que forman parte de un sistema de eliminación de residuos ahí, funcionando como macrófagos. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿le das a la siguiente, por favor, vaquerito? Ah, caray. ¿Otra? Ya les voy a hablar del sistema renina-tensiona-aldosterona, que pues lo voy a guiar por pasos, ya que además de los riñones, pues va a tener cierta participación el hígado y cierta participación los pulmones. Hija, Entonces, pero no sé cómo las palabras. Es sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? No es ajá, tensina, angiotensina, aldosterona. Así se llama el sistema. Yo le digo porque arriba le puso sistema renina, tensina. No, es sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sígale. está ahí. Bueno, tendremos que en ciertas situaciones, por ejemplo, cuando hay una hemorragia, pues va a haber una reducción de volumen sanguíneo. Entonces, en estos casos, las células yuxtaglomerulares, pues nos va a dar una activación de este sistema. Pero ¿por qué las células yuxtaglomerulares? Las células yuxtaglomerulares, van a presentar renina en su citoplasma. Entonces, al contener la renina, pues esta va a ser sintetizada y, bueno, sintetizada y liberada hacia la sangre. Y ya en la sangre, vamos a encontrar el angiotensinógeno, que este angiotensinógeno va a provenir del hígado y la renina va a hidrolizar al angiotensinógeno pasando a angiotensina 1. Entonces, pasamos de renina a angiotensina. Y ya como el segundo paso es que esta angiotensina
pues va a pasar a angiotensina 2, pero esto se va a llevar a cabo en las células del pulmón, bueno, en las células endoteliales del pulmón, ya que en estas células es donde vamos a tener la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, y que también mediante hidrólisis pues va a pasar de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y ya esta angiotensina 2 pues nos va a estimular la liberación de aldosterona. Va a tener bastantes funciones. Entre ellas, la más importante es que es un poderoso vasoconstrictor. Entonces, al ser uno de los vasoconstrictores más poderosos del cuerpo humano, pues, como dice su, su nombre, pues nos va a constreñir los vasos sanguíneos. Entonces, grandes cantidades pues, de este vasoconstrictor pues, nos va a incrementar la presión sistólica y diastólica. Y también esto pues, es importante ya que se usa para el tratamiento de la hipertensión, se van a llegar a utilizar ciertos inhibidores de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina. Ya retornando al sistema, la angiotensina 2 pues, va a ser vasoconstrictor, va a estimular la liberación de aldosterona, y también va a estimular la reabsorción de iones de sodio y agua y la secreción de potasio. Y para ya en su degradación, pues la angiotensina 2 va a pasar por enzimas angiotensinasas que pues la va a convertir para degradarse. Y este sistema leí que se va a detener cuando el volumen sanguíneo, pues, ya va a producir el estiramiento de células extraglomerulares. Ya cuando es regulado, ya cuando es mayor el volumen sanguíneo, pues, se va a cerrar el sistema, deteniendo la secreción de renina en las células extraglomerulares. ¿Le das a la siguiente, por favor? ¿Cuántas te faltan? Me falta tejido intersticial, la irrigación sanguínea y vasos linfáticos. Y también falta vías urinarias. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya faltan 10 minutos para las 2 y hay que ir a comer. Entonces la próxima clase es el viernes a esta hora. ¿Ok? Ok, doctor. Ok, doctor. Pues el Ok. viernes. Gracias. Gracias. El viernes, doctor. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Bye.